Bueno, bienvenidos a todos. La idea de hoy es hablar un poquito de lo que son las miniaturas y cómo es todo el proceso de construcción de la imagen. Yo me presento, soy Diego Moscato, coordinador y docente del curso de ilustración de autor, ilustrador hace más de 20 y pico de años. Y algo que charlábamos con Lea, que es interesante para poder desarrollar esto de la imagen, es justamente qué es una miniatura, para qué sirve y cómo es parte de todo el proceso de construcción de un libro. Les voy a compartir acá un poco lo que está bueno para poder entender lo que son las miniaturas, tiene que ver con todo el proceso del libro. Yo me desarrollo mucho el trabajo de ilustración narrativa, que tiene que ver con construcción de libros ilustrados, hace 20 años que lo trabajo, y esto que estoy mostrando acá tiene que ver con un proceso que se llama grilla. La grilla tiene que ver con ir haciendo una maqueta un poco de lo que va a ser el libro después trabajado al final. Entonces, les muestro esto para que tengan como un poco de idea de que a partir del texto no es que yo arranco, hago un boceto y voy pasando a lo que es el trabajo final, sino que desarrollo varias miniaturas muy chiquititas donde a partir de la idea del texto, donde se empieza a entender cuál es el tono, se empieza a entender un poco cuáles van a ser los personajes, cuáles van a ser un poco las locaciones, las escenas y todo lo que yo quiero contar a partir de lo que dice el texto, voy armando esas miniaturas que después son las que paso a hacer el trabajo final. Entonces, es un proceso que lleva tiempo porque es necesario, en este caso, entender un poco cuál es el tono de la historia, cómo es el ritmo de todo eso. Por eso el tema de las grillas, que en este caso es de La Bella Durmiente, voy haciendo con esas miniaturas bien chiquititas todo el ritmo del libro como si fuera una especie de película. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien, vamos bien. Entonces, algo importante de lo que son las grillas tiene que ver con que hay mucha información que ustedes pueden trabajar y nosotros de forma que es mucho más pequeña. No es solamente pensar en dónde van los personajes, ni el diseño de personajes. Yo muchas veces con las grillas, ahora les pongo un ejemplo que es mucho más concreto, no sé bien cuáles son los personajes o el diseño final de los personajes porque me interesa mucho más el tema de la composición. Dónde van los personajes, qué están haciendo entre ellos, cómo interactúan, cómo se van llevando y cómo los diferentes tipos de planos van haciendo que la construcción del libro tenga un poco más de fluidez y sea bastante rítmica y narrativa. Les muestro ahora cómo sería el trabajo, que es el que me entrega una editorial, por ejemplo. Entonces, algo que hace una editorial sería algo así. Voy a compartir otra cosa. ¿Qué tiene que ver? En este caso vamos a hablar un poco del gato con botas. ¿Saben la historia del gato con botas? ¿La conocen? Imagino que sí. Imagino que sí. Yo quiero creer que sí. Clásico de los clásicos. Clásico de los clásicos. ¿Se ve cómo se mueve todo esto? Acá me dicen, sí, alguno que otro más o menos, pero en general la conocen todos. Perfecto. Bueno, es muy común cuando tenemos los trabajos editoriales que nos manden un PDF con bloques de texto, ¿no? En este caso, para los que no conocen un poco la historia, les cuento que el cuento del gato con botas tiene un componente que es bastante picaresco. O sea, la historia pasa donde hay un molinero que está por fallecer, entonces le deja a sus 3 hijos el molino al más grande, un burro al del medio y un gatito al más chico. El más chico se queda triste porque dice, la verdad que entre el molino y el burro hay más posibilidad de trabajo y yo con un gato no puedo hacer nada. Pero el gato entiende lo que habla el dueño y le dice, vos, si me das un par de botas y una bolsa, voy a hacer que esta situación económica que tenemos empiece a mejorar. Entonces, el dueño confía en eso, le da las 2 botas, le da una bolsa y el gato lo que hace es cazar un conejo y se lo lleva al rey del reino. Entonces, el gato, que es muy vivo, o sea, es muy inteligente, le dice que ese conejo se lo regala el marqués de Carabás. O sea, le inventa un estatus a su dueño y arma un vínculo con el rey. Cada tanto le va llevando perdices, le va llevando más animalitos y en un momento lo que va
construyendo el gato es un vínculo con el rey y hace que el rey se empiece a interesar en quién sería este marqués de Carabás. Pasa una situación donde justo se conocen porque el gato sabía que el rey se bañaba en un lago, aprovecha que el rey se iba a bañar, se hace el ahogado y ahí aparece este marqués de Carabás, se presenta con el rey y lo que va haciendo el gato es, en todo el recorrido que hacen el marqués con el rey desde el carruaje hasta llegar a su reino, el gato va por delante y va convenciendo a toda la gente que son empleados de este marqués de Carabás, ¿sí? Entonces se va construyendo, claro, o sea, lo va engatusando, básicamente es un pillo. Entonces, si va haciendo todo este recorrido hasta que llega a un castillo que tiene un ogro, que es un poco lo que pasa acá en la página 11. Está acá. Todo esto serían estos bloques de texto. Acá. Sería, cuando dicen ilustración página 10 y página 11, estamos hablando que es una ilustración a página doble, ¿sí? En este caso, cuando llega al castillo, lo que hace el gato es sacarle el castillo al ogro, diciéndole que el gato le hace unas reverencias, lo saluda lo más cortésmente que pueda hacer el gato, y le está diciendo que sabía que el ogro tenía unos poderes mágicos de poder transformarse. Entonces, que no le da, o sea, como que el gato no le cree que pueda hacer eso, entonces el ogro se transforma en un león, el gato se asusta, se sube arriba de como un ropero, le dice, bueno, el ogro muy bien, que te puedes transformar, pero no creo que te puedas transformar en algo mucho más chiquitito de lo que podría ser un ratoncito. Entonces el ogro, viendo que el gato lo está desafiando de vuelta, se transforma en un ratón, ahí el gato se lo come, y cuando llega el rey a ese castillo le dicen que es el castillo del marqués de Carabás. Entonces, el rey dice, bueno, este chico, la verdad que es un buen partido para mi hija, y típico de los cuentos clásicos, se casa con la hija del rey, viven todos felices y contentos. Entonces, lo que dijo el gato al principio, que es un tema de confianza, es lo que termina pasando al final. Entonces, lo que me interesaba, que charlábamos un poco con Lea, justamente es diseñar un poco lo que sería esta doble página. Justamente cuando sería el encuentro entre el gato y el ogro, y cómo sería ese espacio, porque en realidad cuando vemos este tipo de textos no hay demasiada información, o sea, no nos dicen que el castillo tiene una cantidad X de habitaciones, que tiene una cantidad X de adornamiento, que el ogro tiene una morfología tal, ni siquiera que el gato tiene una morfología determinada, sino que directamente es un gato, y parte del laburo que hacemos nosotros justamente es darle imagen a todo eso. Claro. Y sabiendo cuál es el tono de esto, o sea, sabiendo que el gato es pícaro, sabiendo que el gato lo que está haciendo justamente es cumplir su promesa con su dueño para poder sacarlo de esa situación que tenía, empiezo como a decir, bueno, a ver, ¿cómo sería esta construcción de la imagen? Y acá empieza todo el trabajo de las miniaturas, ¿sí? Por un lado, el proceso a veces se confunde un poco lo que es miniatura con boceto. Boceto es una cosa que es un poquito más suelta. Miniatura sería como ir pensando esas escenitas, que fue un poco lo que fuimos hablando acá con Lea. Entonces, yo acá les voy a mostrar, a ver si prendo la cámara y esto cambia. Acá tengo, por ejemplo, físicos, si lo pueden ver acá. Tengo varias de estas grillas, en este caso son de otros cuentos clásicos. Voy a prender la cámara a ver si la puedo cambiar. Bueno, entonces, les contaba un poco que sería este proceso y pensando en cómo sería ese encuentro con el ogro, lo que me interesaba justamente tiene que ver con cómo hacer para que este vínculo empiece a aparecer. Entonces, lo que yo voy a hacer es un par de ideas que tienen que ver con cómo diseñar esta escena y empiezo por formas que son muy sencillas. Voy planteando lo que sería la página, tengo una idea medio como de doble página, que sería ahí el lomo, y lo que voy a hacer ahora es plantear más o menos cómo sería esa unión entre lo que sería el ogro por un lado y el gato. Entonces, me interesa por un lado dejar un espacio
que sería bastante grande, donde iría el bloque de texto, ¿sí? El bloque de texto, lo que se tiene que leer, tiene que ser un bloque, un espacio donde vaya todo el contenido literario, no moleste, pero que esté integrado un poco a lo que sería esa doble página. Entonces podría ser una opción que el gato empiece a verse por acá, lo hago muy esquemático. ¿Hasta acá me siguen un poco cómo sería la idea? Lo que yo voy a hacer entonces, para no usar esta cámara, porque capaz que es la que hace interferencia directamente, les voy a mostrar acá. Tengo esta propuesta donde el gato podría estar entrando un poco a lo que sería el castillo, y podría ser que en este momento lo que estoy haciendo es como buscar la forma en que esto, que serían esas miniaturas, se empiece a tener un poco más de sentido, ¿sí? Claro. Entonces, tengo una opción, tengo otra opción que donde empiezo a pensar desde qué lado quiero mostrar el personaje. Lo quiero mostrar del lado del gato. Si fuera del lado del gato, podría mostrar que el ogro está presente. Y acá tengo el gato. Podría ser una segunda opción, esta. Claro. Y una tercera opción podría ser desde la vista del ogro. Entonces, en esta idea de ir buscando, a partir de las miniaturas, podría hacer algo así. Claro, ahí lo estarías viendo desde el lado del ogro, digamos. Claro, entonces voy pensando desde qué lado quiero contar esa historia. Claro. Si es el ogro el que está viendo al gato, si estamos todo el tiempo contando la visión del gato, me conviene seguir como con esa línea para que no cambie demasiado lo que sería esa estructura narrativa. Claro. Me parece que de estas tres opciones, que son un poco las más random, o sea, así como el tema de las miniaturas, pueden trabajar muchísimo. La ventaja de las miniaturas tiene que ver justamente con que son bocetos muy chiquititos, se hacen muy rápido, y a partir de ese diseño de lo que sería esa doble página, se empieza a desarrollar un poco más grande el trabajo de iluminación, el trabajo de diseño de personajes, el trabajo de texturas, de mobiliario y demás. Y me parece que, un poco lo que hablamos con Lea, la que mejor funciona para poder ilustrar un poco esa doble página tiene que ver con la primera, que sería esto. Ajá. Ya tengo esta propuesta, lo que voy a hacer es desarrollarla un poquito más para después dejarle el lugar a Lea que muestre la parte que es un poco más técnica. Entonces, me interesa, por ejemplo, darle a esto un poquitito más de información de lo que sería el lugar de acá. Puedo empezar a pensar también en tema de tamaños, cosa de que se empieza a ver un poco más esta relación de poder. Voy acá. Claro. ¿Se ve ahí? Se ve, se ve. Entonces, en este diálogo de miniaturas es donde yo voy desarrollando todo lo que va a ser después el trabajo final. Es muy importante que tengan en cuenta que todo el trabajo de miniaturas justamente lo que hace es ahorrar tiempo. Porque ustedes pueden armar de esta forma muchísimos diseños de esas dobles páginas para que tengan como más alternativas y no vayan directamente al trabajo final. Una cosa que aconsejo, por experiencia y por entender un poco lo que se viene hablando, justamente es que tengan más opciones ustedes para poder trabajar eso antes de ir al final, que no vayan al final directamente. Claro, una de las cosas que pasa muchas veces, ¿no? Cuando uno está arrancando es que uno dice, bueno, a ver, estoy pensando en el gato con botas, estoy pensando en el momento que se encuentra con el ogro y tengo una imagen en la cabeza y es como que me quedo con eso, ¿no? Es como la tendencia es, me quedo con lo primero que se me ocurre. Y en realidad No, justamente lo que tienen las miniaturas es que nos ayudan a enriquecer todo ese proceso compositivo, ¿no es cierto? tal cual, o sea, la idea es que ustedes en el proceso de construcción de la imagen puedan desarrollar bastantes opciones pequeñas, chiquititas, y después trabajan con color, con manchas de color, con un poco de información. Alguien preguntaba lo del texto, yo el texto lo pongo así, hago esas rayitas acá, porque necesito saber también cuánto espacio ocupa el texto para que el texto como bloque también de gris
me compense un poco todo el trabajo del diseño. Claro. ¿Sí? Entonces, me parece que como propuesta, esta idea es la que mejor funciona. ¿Sí? Sí. Uno selecciona el texto ilustrar, te lo marca la editorial. En el caso, por ejemplo, que les mostraba recién, si quieren compartir de vuelta el Word. Como les contaba a Diego entonces recién, el tema de las miniaturas es una parte muy importante, ¿no? de la composición, es ese momento en el cual nosotros empezamos a definir, yo le digo la composición de forma, ¿no? Porque una de las cosas que les voy a mostrar ahora es otras etapas de composición, ¿no? Por lo general yo trato de dividir una composición en 3 etapas o 4 etapas, que es la parte lineal o la parte de miniaturas lineales, donde vamos ordenando los elementos de la imagen, ¿no? Fijándonos dónde están las cosas más cerca, dónde están las cosas más lejanas, el contraste de forma que hay, el contraste de tamaño, ¿sí? Cómo ir ordenando todos los elementos dentro de la composición, para lo cual, por supuesto, tenemos un montón de recursos técnicos. Pero eso podríamos decir que es la primera etapa, ¿no? Cuando ya tenemos la imagen pensada y empezamos ya a trabajar la parte más final, si se quiere, a mí lo primero que me gusta hacer es la parte de concept, sobre todo porque es una de las áreas en las que yo me especializo, ¿no? En el arte conceptual. Entonces, para el ejemplo que traía Diego, que lo habíamos estado charlando y habíamos estado analizando cuál era la escena que mejor funcionaba para ese momento a ilustrar, que era, bueno, la del gato y el ogro, lo primero que hice fue plantear efectivamente el concept de los dos personajes que aparecen en esta imagen, ¿no? Ahí se ve la pantalla, ¿no? Se ve, Lea. Bien. En este caso me concentré más que nada en lo que son los personajes, pero claro que el trabajo de concept de una imagen no solamente incluye a los personajes, sino que también podemos trabajar el concept de los objetos, de los elementos, de la estética general del espacio, ¿no? En el que está situado esta escena, ¿no? Pero bueno, en este caso, para el ejemplo de hoy, me centré más que nada en lo que es el ogro y en lo que es el gato, ¿no? En general, cuando hacemos concept de personajes, siempre tratamos de ir de lo general a lo particular, ¿no? De lo que son, por ejemplo, el tipo de cuerpo, las proporciones generales de los cuerpos, qué tan largas son las manos, qué tan anchos son las espaldas, qué tan panzón es el personaje, qué tan cabezón. En la medida que vamos haciendo más bocetos y vamos buscando más variantes, vamos a ir encontrando y vamos a ir enriqueciendo todo este proceso, ¿no? Esta es la clave. La clave del concept es, de nuevo, así como estábamos haciendo con las miniaturas, la clave del concept es hacer muchos bocetos, muchos dibujos. Bien. ¿Cómo se elige qué dibujar y qué no en una historia? Vos, por ejemplo, en general, ¿cómo encarás en una ilustración qué es lo que dibujás? Bueno, depende mucho. En el texto tenés información. Si yo tengo, por ejemplo, que me está contando en esta escena que el gato se encuentra con el ogro, pero no me está diciendo cosas muy puntuales, yo tengo mucho espacio para poder trabajar la parte del diseño. Entonces, por ejemplo, si me dice que el gato tiene botas, al gato sí le tengo que poner botas, pero no me dice después si es un gato naranja, si es un gato verde, si es un gato negro, si tiene rayas, no tiene rayas. Y cuando yo tengo esa posibilidad de poder trabajar la parte creativa es donde tenemos potencial. Por ejemplo, en casos como Caperucita Roja, el personaje tiene que tener la capita roja, pero no hace falta, o sea, no te dice que es una chica rubia, morocho, pelirroja. Entonces, cuando el texto no me lo cuenta, yo puedo ponerle ahí la impronta gráfica. Claro. Bueno, particularmente en este caso, como es un cuento que no brinda demasiados detalles estéticos, si se quiere, más allá No, de por ahí algo más de época, suponete. Eso es como la única pista que por ahí te tira. Entonces, ahí está bueno porque uno puede explorar un montón de estilos, un montón de formas de por ahí de contar lo mismo, ¿no? Desde distintas estéticas. exacto. Bueno, acá particularmente, de nuevo, como les decía, el tema del concept también se vincula a lo que es el trabajo de desarrollo visual, ¿no? Que es en definitiva lo que nos trae al día de hoy, que son las miniaturas. Y hablando de miniaturas, cuando yo ya tengo definido cómo van a ser los personajes, eso es muy importante, ¿no? Conocerlos, saber cómo van a ser. Porque si no, es como que no tengo el conocimiento necesario para después desarrollar quizás más de una escena
de esos mismos personajes. Entonces, conocer al gato, por ejemplo, que probablemente aparezca en varias escenas, está bueno, es importante, es necesario. Y volviendo Sí, ahora... mismo también cómo se mueven, o sea, sabiendo que es un Claro, gato, que es un gato vivo, las vos ahí expresiones, ¿no? podés jugar mucho más con la posición que tiene, con la mirada, con los gestos, cuál Exacto, sería el vínculo, porque también hay una complicidad con el dueño claro, que adopta el rol del marqués de Carabás porque se lo dijo el gato, entonces también hay claro, como un trabajo y un juego ahí de dueño con dueño, porque se total, dio vuelta. totalmente. Así que bueno, en este caso, de nuevo, particularmente me enfoqué en lo que son los personajes de esta escena que pensamos con Diego. Pero bueno, quizás en el caso de tener que hacer todo el libro, por ahí uno podría trabajar el concept. Después de ya tener todo diagramado en grillas y demás, uno podría llegar a hacer un poco de concept del resto de los personajes que aparecen en esas imágenes. Bien, y ahora volviendo al tema de miniaturas, cuando ya tenemos una composición lineal o una composición de forma, como hablábamos recién, cuando ya sabemos cuál va a ser el enfoque de la cámara, cuando ya sabemos cuál va a ser la altura del punto de vista del observador, cuando ya sabemos si vamos a estar del lado del gato, si vamos a estar del lado del ogro, si vamos a estar de costado, si vamos a estar más desde arriba, más desde abajo, lo que viene para preparar la ilustración final no es ir al detalle y empezar a dibujar, sino seguir componiendo, ¿no? Y pasar a las siguientes etapas. Las siguientes etapas, ¿cuáles son? Principalmente establecer una estructura de valores, ¿sí? Una estructura de contrastes. ¿Por qué hacemos primero el contraste? Básicamente porque entre contrastes de valor y siluetas es lo que nuestro ojo primero ve. Entonces, si eso no funciona, es muy difícil que después el color lo solucione. Entonces, es importante que la estructura de valores y la estructura de siluetas y todos esos contrastes que se generan en esa instancia queden claros, queden armoniosos, ¿no? Una vez que tenemos eso, pasamos a la parte de búsqueda y pruebas de color, que es lo que yo hice acá para este caso, ¿no? Para eso podemos tener en cuenta un montón de cosas, un montón de factores, un montón de recursos, un montón de formas de combinar colores que tienen que ver con la teoría del color, que tienen que ver con la armonía del color, tienen que ver con la relación entre fríos y cálidos, tienen que ver también con valores, porque todos los colores tienen un valor específico, un valor natural, ¿no? Entonces no es lo mismo poner un azul oscuro al lado de un amarillo que poner un azul oscuro al lado de un violeta, ¿no? Son colores parecidos, son colores oscuros, más allá de que podamos manejar el tema de los valores y la saturación. Si se fijan, en este caso, en estas miniaturas que tenemos por acá, son bocetos que ya tienen un grado de detalle, pero no llegan a ser lo que es la ilustración final. O sea, lo importante en este proceso, como decía Diego hace un rato, es trabajar de una manera ágil, no detenerse en detallecitos. Yo ya No nos hace trabajo, falta ahora. ahora no hace falta, yo necesito las No, no. estructuras. Yo Es necesito... más, vos, por ejemplo, estás trabajando con una editorial, vos le podés mostrar eso como avance Claro, y en vez de hacer todo el trabajo final y que después no es que te lo rebotan, pero te piden cambios, es claro, más fácil mostrar miniaturas ya con una propuesta de color, exacto. una propuesta también como de momento de la escena, porque una cosa que es importante para que tengan en cuenta es que el texto y la imagen funcionan por separado. Se complementan las dos juntas cuando vemos en la página, pero algo que también funciona bastante es que si el texto está hablando como, que en el caso pasa en esas dobles, que está contando que el gato está por llegar, o sea, el rey está por llegar al castillo, yo estoy mostrando, y con Lea también, que el gato ya entró y está intentando quedarse con el castillo haciéndole el truco al ogro. Entonces, el Claro, texto me cuenta una parte que está pasando por afuera antes, y la imagen va un poquito por adelante. Entonces claro. también está bueno, por ejemplo, como propone Lea, que el ogro esté saliendo. Entonces hay algo también del tiempo y el espacio que es muy importante que lo tengan en cuenta. Por supuesto. Y claro, obviamente, quizás suena repetitivo, pero uno no se va a meter a hacer una estructura de valores o de colores sin previamente haber definido la composición de forma, ¿no? Por eso hablaba como de estas instancias, que en lo posible siempre hay que tratar de respetarlas, ¿no? Eh, Más que nada para no comprometer lo que uno está haciendo después. Sí. Imagínense que hice todo esto y la editorial me dice, no, sabes que no me gusta ese ángulo que le hiciste, hacelo más desde arriba, y tengo que hacer todo otra vez. Entonces, no tendría sentido.
Ahora, particularmente hablando de la ejecución de este tipo de miniaturas, yo tengo acá preparado este archivo digital. Ahora, a lo largo de lo que sigue, vamos a hablar un poco de técnicas digitales y de técnicas de sombreado, de coloreado y demás. Pero acá particularmente lo que preparé es una pequeña demo de cómo ejecutar estas miniaturas. Yo particularmente para las miniaturas siempre arranco por el gris, como les decía, y cuando trabajo estos grises, vamos a enfocarnos en este de acá, siempre trato de pensar esta imagen como si fuese un escenario de un teatro, ¿no? O sea, trato de imaginarme la espacialidad de esto. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, básicamente pensar por planos, pensar entre planos lejanos, planos medios, planos cercanos, y cuando hacemos esa lectura de la imagen, tenemos un montón de recursos técnicos y teóricos y conceptuales para saber, por ejemplo, qué partes de esta imagen conviene que sean más claras y qué partes conviene que sean más oscuras, ¿no? De nuevo, en esta composición y en esta parte de miniaturas, lo importante es establecer un contraste claro y evidente y que se lea bien entre lo claro y lo oscuro, básicamente. Sí, también lo que está bueno en el tema del contraste justamente tiene que ver con puntos de atención. Exacto. Entonces, si quiero que se vea primero el gato, uso más contraste ahí. Si quiero que se vea primero el ogro, también Claro, pongo ahí. claro. Si pongo un contraste en algún tipo de elemento del decorado, Claro. va a llamar la atención. Entonces tengan en cuenta eso, que con los contrastes lo que va a hacer es que el ojo vaya directamente ahí. Entonces, Claro. si ustedes quieren, por ejemplo, que se vea el contraste puntual de un tipo de objeto porque es importante la historia, bueno, tiene sentido. Si ponemos contrastes porque sí, lo que va a pasar es que justamente la relación de texto con la imagen narrativa se empieza a desvirtuar, porque el ojo va a estar mirando, va a buscar contrastes y quizás no es la parte más importante. Entonces está bueno Claro. que tengan en cuenta dentro de la historia cuál es la parte más importante para que el contraste te funcione bien. Exacto, exactamente. Bueno, en este caso particularmente, si se fijan y analizan en los contrastes, la miniatura en gris de arriba tiene un foco más que nada puesto en lo que es el ogro, ¿no? Si a mí me interesa hacer hincapié en el ogro, ahí tengo una buena fuente de contraste, una luz que está por detrás de su silueta que genera como un recorte que es fácil de leer. Entonces, lo más probable es que lo primero que vea sea el ogro. En el caso de abajo tenemos el ogro en sombra, ¿no? Entonces, el gato está iluminado, está en un primer plano, entonces la lectura se invierte, es distinta. Entonces, de esta manera también podemos jugar y crear un orden visual para que el observador que está leyendo este libro ponga atención en lo que nosotros queremos como ilustradores o en todo caso en lo que el texto requiere, ¿no? Particularmente, como les decía acá, si se fijan la forma de ejecución de esta miniatura, podemos usar la línea o no, podemos usar el boceto o no, eso es indistinto, pero lo que sí es importante es trabajar por planos. Fíjense, yo acá trabajé primero con una pequeña mancha para la parte de atrás y el suelo, una pequeña mancha para este muro, que se vuelve más oscura, se pone más en sombra, una mancha para el ogro, que en contraste con el fondo es más oscura, tiene un valor similar al de la pared, ¿no? Después tenemos al gato más en sombra. Acá hay un recurso que tiene que ver con los primeros planos en sombra, es algo muy usado en la pintura. Y por último, estos objetos que de nuevo, a medida que se acercan a la cámara, se van oscureciendo. Y esta técnica de trabajar por capas separadas los distintos planos nos permiten hacer una ejecución de color mucho más rápida que si yo tuviera que hacer todo esto de nuevo, ¿no? Un poco lo que estoy tratando de mostrarles en este momento es de pronto las ventajas que nos brinda un medio digital en esta parte más ejecutiva, si se quiere, y no tan conceptual. Fíjense, por ejemplo, vamos a analizar este caso, continuando con esta línea, una de las primeras opciones de color que planteé. Entonces, por medio de ciertas colorizaciones, yo puedo convertir esos grises que hice antes en color, ¿no? Particularmente, si tuviera que hacerlo ahora en este momento, es este tipo de comandos que nos permiten variar, por ejemplo, el tono, la saturación e incluso el valor, si yo quisiera cambiarlo de valor, ¿no? Es una herramienta muy útil que nos hace ganar mucho tiempo, ¿no?
Bien. Hasta acá, ¿qué onda? ¿Se va siguiendo la cosa? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna pregunta ahí por el ¿Se entiende un poco el proceso de preguntas de la gente? Acá, bueno, Daniela, pero justo le está contestando, decía si lo hiciste directamente en la compu, y ahora, bueno, están viendo que sí. Sí. Pero bueno, pero se puede hacer a mano, ¿no? ¿Vos a veces haces las miniaturas, por ejemplo, a mano, Diego? Sí, yo trabajo todo a mano, o sea, con la compu hago muy poquitas cosas, o sea, todo mi trabajo es analógico. Claro, Entonces estoy acostumbrado ya desde que empecé y lo sigo haciendo ahora a hacer todo analógico, porque también una cosa que me sirve un montón es que al saber bastante tema técnico, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con acrílicos, que trabajar con acuarela, que trabajar con claro, gouache, que trabajar con tinta, que trabajar con carbón, porque cada material también tiene una narrativa. claro, Entonces, depende del tono de la historia, depende el clima que tenga, me conviene más trabajar una técnica que sea seca, me claro, conviene trabajar algo que sea mucho más líquido, mucho más suave, porque el cuento es mucho más delicado, entonces, bueno, voy con acuarelas. Si fuera el gato con botas, por ejemplo, sería algo, yo lo haría más con témpera, porque es un poco más espesa. claro. No es tan espesa como lo que sería, por ejemplo, una tinta, porque ya es muy espesa. Entonces, es un poco lo que hablábamos antes, sabiendo bien cuál es el tono de la historia, sabiendo bien cuál sería la narrativa, lo que está bueno de tener como un abanico de técnicas, justamente es elegir un poco cuál sería la más adecuada para el proyecto. En De el hecho, caso de Lea, Diego, vos después esto lo tenés también resuelto, porque van a poder ver un poco cómo lo resuelve Lea en digital y cómo lo resolviste vos en su momento claro, O sea que ahí, sí, ahí pueden, eso tipo, cada uno elige de acuerdo a la técnica. La pregunta que Claro, antes hacían, Lea trabaja en digital, así que todo esto lo van a ver en digital, pero Diego, claro, por ejemplo, no, así que ahora después van a ver un poco la sí. diferencia de estilos ujú, también. Sí, sí, también una cosa que pasa en el mercado editorial justamente tiene que ver con los costos de producción. Entonces, en el caso de esta colección, era una colección que ya tiene sus años y el costo era medio económico, entonces pedían que sea un poco blanco y negro adentro y que después tenga tapa pintada a color. Y también era un papel obra. El papel obra es un papel que es un poco más económico, entonces depende del tipo de técnica que se usa analógicamente, claro, chupa más tinta o no. claro, Pero también está bueno saber eso porque si uno hace, por ejemplo, un trabajo con acuarela es recontra delicado, pero el trabajo de producción va a decantar en un libro con papel obra, y todo eso no se va a ver, porque no es que no haya falta de voluntad, sino que el material absorbe tinta y toda claro. esa delicadeza no se percibe. Como que hay un montón de factores que entran ahí en juego, ¿no? Como decías vos Sí, antes, sí, Diego, el sí, tema de la propia plasticidad que tiene cada material, la propia textura que te permite tal hacer cada cual. También material, el ¿no? tiempo que te dan, o sea, el tiempo es Claro, muy importante. Si es claro, de hoy para mañana es una cosa, si tengo de acá a 2 meses es otra. exacto, Entonces, claro, está bueno tener como esa versatilidad de técnicas y de herramientas y saber bien qué quieren contar para que sean efectivos y salga todo bien. exacto, exacto. Y acá Bueno, otra pregunta que hacía Julián acá, por ejemplo, dice, para ilustración editorial, ¿hay Sí. guías o reglas de partida para que los elementos dentro de la composición no alcancen a distraer al lector? Por ejemplo, un estándar en los márgenes, no sobrepasar una cantidad determinada de elementos ornamentales, etcétera. No, en realidad no, o sea, por mi experiencia no pasa eso. Sí lo que pasa es que te dan a veces como el PDF con los bloques de texto y vos tenés un espacio para poder hacer la ilustración abajo, pero mucho más claro. que eso no te dan. Sí, no, y en el caso de por ahí una ilustración a página completa, ponele que suponete que no incluye texto, en definitiva no importa tanto la cantidad de objetos, sino cómo los ordenás y dónde querés Claro, poner el foco. Yo podría haber hecho para este planteo 1.000.000 de objetos, pero probablemente es que los hubiera hecho, no sé, como medio perdidos, porque no es el objetivo que todo eso se vea, ¿no? no, Hay pero sí lo que es también, interesante, por ejemplo, de la propuesta de Lea, justamente es que depende el orden que tenga esos objetos, también te están dando mucha información del carácter del ogro. Si es un castillo que está muy ordenado, estás hablando como de un ogro que es un poco claro, más prolijo. claro, Si la idea es que el ogro es medio, bueno, es ogro, no hace falta que tengan todo tan ordenado porque en realidad a él no le importa claro, eso. total, total. Bueno, de nada, ahí entran en juego un montón de conceptos de composición, de indicadores de espacio,
de contrastes, ¿no? Porque cuando hablamos de contraste no solo hablamos de color y valor o de forma, también hablamos de contraste de texturas, contraste de detalles, etcétera, ¿no? Acá, Lea, tengo algunas preguntas para vos en cuanto a la técnica. Sí. Mateo dice, ¿cómo haces para colorear individualmente cada capa sin salirte de la línea? Y después Sí. Antonella dice, ¿los detalles los terminás con líneas? Bueno, a ver, en orden. Para no salirme de la línea tengo muchas formas. Esto lo estudiamos en el curso, claro. Yo puedo trabajar con una sola capa, hacer un bloqueo de esto, y después solamente trabajar en ese espacio, ¿no? Esta es una de las formas más básicas de hacer esto, pero no es la única. Para trabajar en pocas capas uno tiene que tener cierto dominio y cierta seguridad de lo que es el medio digital. Por lo general, cuando arrancamos todo nos da miedo. Ay, pero si acá pongo esta textura y si pongo este detalle y después bueno, para eso existe lo que es el clipping mask, ¿no? Que son agregar muchas capas que se recortan con esta base, ¿no? Entonces yo podría hacer las sombras en una capa, podría hacer las luces o los medios tonos en otra, ¿no? Los brillos en otra capa, y así, ¿no? O sea, hay muchas formas realmente, o también hay gente que trabaja con máscara de capa, hay gente que trabaja con selecciones, o sea, realmente hay muchas maneras, pero es una de las ventajas que nos brinda, obviamente, el medio digital, ¿no? Sí. Igualmente, Sí, está buenísimo eso, porque yo me acuerdo cuando empecé, hace bastante, no había tanto. Entonces, todo lo que era más digital era un poco más duro, ponele. claro. Entonces, por eso yo cuando empezaba no tenía como esa cercanía con lo digital, que hoy ya tampoco la tengo. Pero sí lo que hice fue, bueno, desarrollar bastantes años de lo que es la cosa que es un poco más clásica. Claro. Entonces, todo lo que es material analógico, sí lo que me parece que está buenísimo que hace Lea justamente es de rescatar esa sensibilidad analógica, pero lo hace digital. Claro. Entonces, para mí eso es un montón, es un logro muy importante porque también algo que pasa en lo analógico es que tenés que como que amigarte con el error a veces, porque Claro, muchas veces pasa que estás haciendo algún tipo de trabajo, hay algún tipo de mancha, de golpe, no sé, cayó un poco más de agua o lo que sea, y yo no puedo ir para atrás, no hay un control Z, entonces tengo que empezar como a seguir para adelante Sí, no, y eso te obliga medio como a resolverlo. Sí, no, acá el único cuidado que hay que tener es de control S, ¿no? Guardar cada Sí, 15, 20 minutos. y que no se corte la luz. Y que no se corte la luz. Exactamente, ese es el mayor riesgo, o que crashee el programa que estamos usando y de repente morimos. Claro. Queremos morir. No, y una cosa que hacen mucho también, que está buenísimo lo digital también, es, por ejemplo, en el curso hacen muchas veces que hacen miniaturas con distintas paletas, porque muchas veces Claro. una vez antes de comprometerte con una paleta, y más cuando uno está iniciando, que una de esas, viste, eso está bueno, por ejemplo, en el curso, una de las cosas que hacen es las miniaturas las prueban con distintos tonos en las paletas, entonces después, porque hay en lo manual, cuando la pifiaste decís, ay, pero me quedó mal. Claro, No, hay que claro. hacerlo de vuelta. Y aparte, otra entonces cosa que también tiene que ver con lo manual es que si hay que hacer, por ejemplo, un desarrollo de 16 páginas dobles a color, una cosa que yo cuento en el curso de ilustración de autor es justamente tener bastante cantidad de pintura física de ese color. Porque si tengo, por ejemplo, que hacer el gato, Claro. que es un gato naranja puntual, y hago muy poquita pintura, no le voy a pegar nunca al mismo naranja, por mezcla de colores. Entonces necesito como unos pedazos de pintura que son mucho más grandes para que el gato sea naranja en toda la historia. Exacto. A mí particularmente con lo digital, retomando un poco lo que decía Gaby y lo que decías vos, Diego, que es una cosa que a mí me gusta siempre enfatizar en las clases, es eso de la sensibilidad del material, ¿no? Digamos, no perderlo, porque me parece que es una de las esencias en las artes. Y eso cuenta muchísimo. Es un núcleo de la imagen, qué estilo le damos. Y si bien en digital está todo de alguna manera incorporado, tenemos un montón de variantes, un montón de efectos, un montón de pinceles, un montón de texturas diferentes. Está bueno ir descubriéndolas, ir desarrollándolas para tener más herramientas, ¿no? A mí particularmente lo que más me gusta hacer es un efecto de óleo, o sea, trabajo más con ese estilo, pero eso también es una búsqueda que hay que hacer y que hay que en algún punto definirlo, ¿no? Sí. Yo cuando empecé a dibujar, empecé obviamente en tradicional y era muy dibujante, y
y siempre me costó como dar ese paso hacia el material analógico. Y cuando arranqué con lo digital, que fue como mi primera experiencia de color, me fui convirtiendo de a poco, a medida que iba ganando dominio en el software y en la herramienta, en la tableta, me fui convirtiendo un poco más en pintor, digo yo, ¿no? Como que fui empezando a animarme a trabajar con mancha, animarme a trabajar con colores directos, ¿no? Así que en ese sentido me parece que es un medio que nos brinda muchas ventajas. Bueno, y para seguir Una con... más, que me parece que está bueno, porque es como justamente, acá Daniela lo que pregunta es, cuando vos trabajás manualmente y después lo pasás a digital, ¿cómo preservás un poco la intención, el trazo que trabajaste manualmente Ajá. en el terreno digital? Bueno, Hay muchas maneras eso, ¿no? Pero bueno, si es vienen una pregunta interesante, sobre todo porque hay muchos artistas que hasta el día de hoy siguen trabajando de manera mixta, como que exacto. toda la parte de composición, toda la parte de bocetado y demás, lo hacen de manera tradicional porque es el área el área de confort, donde se sienten cómodos, donde pueden desarrollar toda su expresividad, y después utilizan eso mismo. Hay formas de digitalización para poder pintar directamente eso. Entonces podríamos hacer una mixtura entre línea, por ejemplo, línea tradicional o entintado tradicional con tinta y trabajo analógico. Exactamente. Sí, una cosa que también hacemos en el curso, justamente, es como todo un trabajo que es mucho más analógico, esas manchas que están haciendo que tienen una intención narrativa, después la pueden digitalizar y hacer pinceles propios. Claro. No bajando pinceles, sino que se los arman ellos. 100%. Sí, y después, obviamente se trabaja un montón, y por ejemplo en los cursos trabajan un montón. Cuando vos la pifiaste en lo manual, que eso pasa todo el tiempo, eso es la magia del Photoshop, que ahí, bueno, la pifiás después en postproducción, ¿viste? Es como que ahí ya, si la mancha te gustó, genial, si la mancha no te gustó, Photoshop. Sí, yo creo que también es forma de pensarlo. A mí me parece justamente eso, o sea, cuando uno tiene ya sabes que la parte analógica tenés un margen de error que es mucho más grande, tenés como dos opciones. Yo, por ejemplo, no uso goma de borrar, no, es un elemento que no sirve para nada. Porque me interesa mucho más como diciendo, bueno, me equivoqué, entre comillas, pero si lo sigo avanzando, ese error me posibilita algo nuevo. Entonces, la sugerencia del error, podríamos decir, ¿no? La sugerencia de la mancha, la sugerencia digamos, es un trabajo mental, como diciendo, bueno, me animo a ir a algo que no conozco, porque estoy como probando y viendo la forma de arreglar esa mancha o ese error que me quedó. Y pienso que si yo, en mi caso, si uso la goma de borrar, es como que avanzo y retrocedo, avanzo y retrocedo, avanzo y retrocedo. Y a mí personalmente, no digo que esté mal, a mí no me sirve. Claro. Pues está bueno porque eso fue parte de un proceso de muchos años de trabajo y de reconocer que dentro del error, en mi caso, hablo de un tema particular, me ayuda a decir, bueno, mira qué bien que me quedó esto. O sea, sigue siendo un gato, pero tiene como un gato que es un poco más, tiene un poco más de vuelo. Sí, total. Bueno, eso que cuentan después, a mí me parece, enciendo la cámara si no parezco una voz ahí misteriosa, eso que están contando igual está buenísimo, porque una de las cosas por las cuales están hoy juntos Lea y Diego es porque, y también se refleja eso en los cursos, en el curso de Ilustración Artística Digital Iniciación y el curso de Ilustración de Autor tienen como dos approaches distintos un poco también, ¿no? Que tienen que ver con la impronta de cada uno. Diego, por ejemplo, yo me acuerdo en la clase que tomé un poco las dos, Diego, por ejemplo, es como, uy, hagan manchas y ahí empieza con la mancha. O la acuarela, ¿viste? La acuarela busca y después entonces dibujas en torno a la mancha. Es tipo, bueno, es como sugiere la mancha y ahí se empieza a formar la ilustración. En cambio, por ejemplo, Lea, y también con la approach a lo digital, que vos tenés mucho más control sobre la técnica, es como que una de esas, ¿viste? Lo tenés más pensado y después ejecutás con más precisión. En cambio, el otro tiene... Y son distintos, esto no es una manera u otra, es cada uno como científico en cada laburo, claro. Sí, a mí lo que me parece maravilloso de lo de Lea es que mantiene la frescura de lo que es analógico. Claro, es que para mí es imposible por eso. Es que yo de alguna manera trato de, por ahí suena medio conservador, pero trato de limitarme como a la hora de usar las herramientas digitales, ¿no? Porque, qué sé yo, si tengo que hacer un boceto, lo hago rápido, lo hago como si estuviese en una hoja de papel, ¿no? O sea, trato de mantener esas cosas todavía vivas, ¿no? Y en todo caso aprovechar lo que puede llegar a agilizar mi trabajo, pero
en cuanto al approach, en cuanto a la aplicación de la textura, de la composición, de la línea y demás, me parece que a mí por lo menos me gustan esas obras digitales que no se sienten digitales. Porque en definitiva, uno puede con el medio digital lograr efectos prácticamente iguales que a los de un analógico. La diferencia es que no vas a tener el físico real, no vas a tener nunca el físico original, que eso por ahí es lo que le da un valor incalculable, ¿no? a una obra tradicional. Pero también por eso está bueno que, por ejemplo, por eso a veces es como que se complementan, poner los dos, o los dos cursos, que a veces está bueno conocer lo que hace el medio real, porque a veces cuando uno empieza a esas directamente en el mundo digital, quizás no tenés esa sensibilidad de lo que realmente, cómo busca la pintura, el agua en la acuarela. O cómo, entonces, a veces está bueno exponerse también a la materialidad de los elementos para después esa belleza poder traducirla al mundo digital, que es un poco lo que, y se puede hacer, ¿viste? Con distintas maneras, creando pinceles o interviniendo las cosas. Una cosa que a mí me gusta de lo que es analógico, justamente, es que hay una textura que uno la toca. No es lo mismo, por ejemplo, agarrar una barra de carbón y dejar todos los dedos negros, que ver cuánto tenés que raspar la acuarela para que empiece a salir. Y otra cosa que también es muy propia de lo analógico que me gusta es que tiene olor. Entonces, un frasco de tinta china tiene un olor, un frasco de témpera tiene otro olor, el óleo tiene otro olor, la trementina. Entonces, es como que no es solamente visual, sino que también empieza a jugar lo que es mucho más sensorial. Por lo menos yo lo entiendo así, que tenga esto como de tocar, mismo también la textura de los papeles, el juego de trabajar con collage, con recortes, o sea, hay todo un mundo que es un poco más amplio, que a mí me gusta, que es el que vengo haciendo hace 1000 años. 100%, 100%. Bueno, y para aprovechar un poquito el tiempo que nos queda, ahora viene como la parte más técnica, quizás la que todos creemos al principio que es lo que hacemos de una, ¿no? Pero fíjense todo el trabajo que hay previo a hacer una ilustración final. Entre esto, lo que mostraba Diego, digamos, hay todo un laburo. Creo que por ahí hace un rato preguntaban si lo hacía una sola persona. En realidad hay veces que trabaja todo un equipo de artistas en la composición de imágenes para un libro o para una película, quizás. Pero bueno, ¿cómo hacemos ahora para convertir toda esta información y toda esta composición en una ilustración final? Bueno, tenemos, por supuesto, muchas técnicas, tenemos muchas maneras. Yo les voy a mostrar un poco de mi proceso. No sé cuánto tiempo tenemos, Gaby, pero yo algo ya tengo preparado, no sé hasta dónde voy a llegar. Pero bueno, acá lo que tengo es ya el lienzo en tamaño real, ¿no? En tamaño final. Ahora está viendo el horario, si querés media hora más, ¿les parece? Pues empezamos. Bueno, dale. Está bien. Ahí donde está la cortina, el tapiz, y viene el texto. Claro, bueno, en este caso yo lo pensé más como una ilustración página completa, digamos. Porque si bien es un espacio interesante, no sé qué dirás vos, Diego, por ahí podría incorporarse un texto ahí. Creo que quizás la composición de valor y color también tendría que estar en función de eso, ¿no? Pues si le agrego un bloque blanco ahí, no sé cómo quedaría. Pero bueno, es una cuestión también que hay que considerar, por supuesto. Bueno, en este caso, lo primero que yo hago una vez que tengo la idea definida es pasar al tamaño final, agrando, este es el bosquejo que usé para hacer las miniaturas, y empiezo a refinarlo, ¿no? Es un proceso que lleva su tiempo, por supuesto. En este caso, a veces, si estuviese en una hoja de papel, yo haría todo el dibujo en una sola hoja, pero como tenemos la ventaja de trabajar en capas, en digital, a mí me gusta dividir parte de la ilustración, parte del boceto lineal en algunas capas, porque eso me permite tener un control un poco más preciso de algunas partes, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un poco de lo que es el escenario en línea, tengo al ogro dibujado ahí. Muy bueno. Todo esto, Muy bueno. Responde obviamente al concept hecho previamente. Tenemos al gato en su pose, tenemos el resto de los tesoros y demás. Entonces, ¿qué tiene de bueno trabajarlo así? Que yo podría, por ejemplo, manipular solo al gato, o podría manipular solo al ogro, ¿no? Yo eso no puedo hacerlo. Claro, eso necesitas hacer un collage, necesitas hacer un par de fotocopias, recortes y
Igual no sé si llegaron a ver, pero en realidad él está trabajando sobre, lo que pasa que lo hizo Diego en chiquito, no sé si lo terminaron de ver, pero en realidad esto era lo que vos El le... bocetito, sí. El Claro, boceto que le dejó Diego, no sé, viste que probó distintas cosas, este sí, este no, no claro, sé qué, le hizo el primer, o sea, él está claro, trabajando sobre la miniatura original de Diego, en obvio. realidad, ojo. Es que nosotros venimos preparados acá, Epa. Está todo Nosotros claro. no improvisamos, ¿viste? No, no. Somos personas preparadas. Bueno, yo me guardé para hacer ahora en vivo un poco de lo que es el proceso final de pintura, pero bueno, les voy a seguir contando cómo sigue el proceso. Una vez que yo tengo la parte lineal establecida, en este punto el ilustrador tiene que decidir qué va a hacer con la línea, porque lo que yo tengo acá de línea no es un line art, como suele llamarse, ¿no? Eso es un boceto. Algunos artistas trabajamos el boceto con más o con menos detalles, es relativo, pero no, para lo que yo suelo hacer, no lo considero como un line art, no es una línea que vaya al detalle final. ¿Por qué? Porque mi estilo de trabajo es sin línea. La línea solamente la uso como una referencia. Con el tiempo y con el trabajo, esa línea va desapareciendo y solamente quedan representados los colores, los valores y las texturas. Eso es lo que define la forma de lo que veo, ¿no? Por eso, la línea no tiene un acabado que yo consideraría final, ¿no? Es un boceto grande que ya tiene los detalles necesarios y demás, pero que tiene cierta soltura todavía mantiene algo de esa frescura que nos da el boceto, ¿no? Esto ya podríamos considerarlo boceto, ya no es miniatura, este ya es el boceto final de la ilustración, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el paso siguiente? Recuperar lo que hice en miniatura. ¿Para qué hice todo esto si no lo voy a usar? Bueno, Claro. acá tengo toda mi información, ahí está todo lo que necesito. Entonces, digitalmente hay muchas formas de trabajar. Yo particularmente me gusta trabajar con capas o con capas múltiples, como se suele decir, o con múltiples capas, multicapas, ¿no? No al extremo, porque una cosa que pasa mucho en digital es que si hacemos mucha cantidad de bases y mucha cantidad de capas, empieza a perder justamente lo orgánico. Empieza a notarse como ese collage de capas, ¿no? Entonces, en este caso particular, yo trabajé con un fondo de color base para todo. ¿Por qué ese marrón? Porque ese marrón es el que me da esta base oscura por acá y tiene mucho que ver con estos morados que aparecen en el fondo. Entonces le di una capa marrón a todo y empecé a pintar un poquito de ese morado que aparece atrás. Esta sería mi capa base del fondo, ¿no? Después a esto le agregué una base más para lo que es ese muro, ¿no? Con el color correspondiente. Este color que tenemos acá, obviamente que corresponde al color que tengo en la miniatura, si es el mismo. Yo usé eso como base. Después tengo una base para logro, ¿sí? Por lo general, a veces, dependiendo de cómo venga la ilustración, a veces hacemos una base más oscura y a veces hacemos una base más clarita, ¿no? Depende mucho de la estructura de la imagen. Eso es completamente relativo. Después tengo una base para el gato y tengo otra base para los distintos elementos, ¿no? Y acá es cuando empieza, bueno, ya el trabajo más refinado de esta imagen, ¿no? Quizás alguno está muy ansioso y está diciendo, bueno, dale, pinta el ogro y que te quede, ya está, final. Bueno, eso sería un error, realmente, porque sería concentrarse en el detalle de una sola parte de la imagen, sin lo general planteado en toda la imagen. Más allá No, y de... aparte, sí, lo que está bueno es justamente que cuando están trabajando con serie de imágenes o con un libro entero, hay algo que lo aprendí por oficio y por años, que si vos le das, por ejemplo, mucho tiempo a una sola doble, después capaz que te queda menos tiempo para el resto. Entonces tienes una doble que tiene mucho trabajo y las otras 15 que no. Entonces, una cosa que está buena es como ir armando por un tema de oficio, como que vas pintando un poco todas juntas. Entonces Totalmente. vas viendo cuando le pones más detalle a una que otra, depende del tiempo que también tengas. Porque Exacto. piensen que como son encargos, hay plazos de entrega. Exactamente. Y acá es clave para poder optimizar el tiempo, en este caso particular y en todos los casos en realidad, tener una miniatura. Si yo tengo la miniatura, fíjense que ya no estoy pendiente de qué color elijo para el ogro. Ya lo definí todo eso. Claro. Ya lo tengo. Acá solamente tengo que pintar. Y si tuviera que tomar esas decisiones en este momento, podría estar
muchísimo, pero muchísimo tiempo, ¿no? Por supuesto que a veces cuando encaramos la ilustración final, puede que hagamos algún tipo de ajuste o algún tipo de retoque, algún tipo de modificación, que por ahí en la miniatura, al verlo en grande, por ahí decimos, bueno, acá quizás este morado puede ser un poquito más frío, puede estar tirando un poquito más hacia el azul, qué sé yo. Son ajustes que se pueden hacer, pero sin esa estructura base de movida sería prácticamente imposible. Lea, acá está muy preocupados de qué tableta estás utilizando en este momento. Tableta estoy usando, lo voy a mostrar acá en mi pantalla. Estoy usando un monitor gráfico, marca Huion, modelo Canvas 22 Plus. Muy bueno, la verdad. Entonces, ahora lo que trato de hacer es, de la manera más ágil posible, y basándome en lo que es la miniatura, ir estableciendo como la base de luces y sombras, ¿no? O sea, voy a tratar de hacer eso en toda la ilustración lo más rápido posible. Si pienso en el fondo, si pienso en el suelo, que es mi primera base, tengo acá colores interesantes para sumarle a este suelo. Siempre voy a tratar de mantener y respetar la estructura de colores, Sí, de valores, hechos en la miniatura, ¿no? Para eso está. claro. Y también esa miniatura es la que ya vio el editor. Entonces vos le Claro, podés modificar alguna cosa, le podés dar un poco más de detalle, un poco más menos, pero exacto. ya se aprobó esa idea. Las posibilidades de fallar con esto hecho, con esas miniaturas hechas, son casi nulas, digamos. Salvo algún detalle final, que qué sé yo, no, chela. Fíjate ahí la espadita, no sé qué. Bueno, puede ser, eso se ajusta, eso se puede hacer. Y de nuevo, yo acá no me voy a detener en el detalle de los adoquines, en las sombras de los adoquines. Lo que necesito primero que nada es la estructura de color. Lea, y acá te preguntan también el tema de la resolución. ¿Cuál es la mejor resolución para trabajar en cuanto a la impresión digital? Bueno, Perdón, dicen en cuanto a impresión y en digital. O sea, ¿cuántos te piden para ponerle en editorial y cuánto si termina en digital? en realidad está completamente vinculado, ¿no? Particularmente yo suelo trabajar siempre con 300 píxeles por pulgada porque es la resolución a la que imprimen las impresoras, la mayoría de las impresoras. Entonces, trabajar con más resolución, salvo que sea para un póster gigantesco, por ahí no tiene mucho sentido. Así que medidas en centímetros siempre, medidas reales, y resolución 300 dpi como medida estándar, digamos, medida estándar de calidad alta, ¿no? Y acá también te preguntan, Lucas, ¿qué pincel usás? ¿O qué pinceles usás? Y si te descargas de algún lado pinceles, también preguntaban Sí. antes. Bueno, los pinceles particularmente casi todos son seteados míos. Algunos parten de alguna librería ya prehecha, digamos, descargada de internet. Y algunos otros que los construyo desde la mancha directamente yo, dependiendo de la finalidad. Pero todos los pinceles tienen un seteo propio, son muy personales. Si hay algún alumno acá de ilustración, lo puede decir que en el curso yo siempre les doy mis pinceles para que los usen libremente, pero no es una cosa automática, ¿no? Es como que uno necesita adaptarse también a los pinceles digitales. Sí. Lea, y también preguntaban si hay algún lugar de donde vos te bajes los pinceles en Piola. No particularmente, un poco de comunidad. Es una cosa que se va un poco adquiriendo entre colegas, también obviamente de los navegadores y de los buscadores, pero no hay algo, no conozco un sitio particular donde pueda decir, sí, acá vas a encontrar todos los pinceles que quieras. La verdad que no. Bueno, lo que voy a hacer ahora es empezar a darle un poco más de esta impronta de luz al ogro, considerando todas estas tonalidades que me parecen muy interesantes, que surgieron de la miniatura. Y de vuelta, todavía no voy a estar trabajando en los detalles del ogro, solamente voy a estar haciendo trabajo más general. Hay algunos amarillos acá medio verdosos que están buenos, que me gustan, que voy a intentar recuperarlos. Antiguamente me gustaba mucho trabajar del gris al color,
pero hoy en día me inclino por trabajar directamente con el tono que quiero pintar. Porque de vuelta, encontré en eso como una cuestión orgánica, que es mi principal objetivo, ¿no? En esta parte técnica, como que mantenga eso. Entonces, de a poco voy planteando según mi miniatura. Yo estoy mirando constantemente la miniatura de una manera así general. Acá Pilar Lea te dice, ¿cuál es la mejor forma para practicar la aplicación de luces y sombras? A veces no se encuentran referencias para lo que necesitas hacer. Bueno, la mejor manera es conocer la forma básica, ¿no? Nosotros en el curso siempre arrancamos por lo más básico, por las formas geométricas, y cómo representar esas formas es lo que nos va a dar a nosotros, con mucha práctica obviamente, un control absoluto sobre lo que es la representación de la forma general, porque siempre empezamos de lo general a lo particular, nunca nos vamos al detalle. Di, perdona, ¿sabes que tu micrófono a veces genera como una interferencia? Quizás lo podés apagar, excepto cuando vayas a hablar. Y perdón, te lo digo acá en cámara porque Martín te mandó también como, si querés, para configurar el micrófono para que puedan salir las dos cosas juntas. Fíjate los WhatsApps. Acá en este momento no me estoy concentrando demasiado en lo que es, por ejemplo, el detalle de los pliegues, ¿no? Por decir un caso. No me interesa plantear con precisión los detalles. Necesito, insisto con esto, ya sé que soy repetitivo, pero necesito una estructura. Acá Joaquín se ve que estaba con este tema. Dice, si usas protector de pantalla a la tableta monitor. No, lo que uso a veces es esto. Gracias por hacerme acordar. De tu pantalla. De mi pantalla. Sí, es una buena pregunta. Hay que cuidarse siempre la vista. Es nuestra herramienta principal. Sin eso no hacemos nada. Bueno, como ven, es un trabajo arduo, ¿no es cierto? Es una cosa que lleva su tiempo. No es algo que sale en un momento. Pero si mantenemos cierto orden y logramos organizar todo esto, lo más probable es que salga mucho más rápido de lo normal. Yo creo que a esta sombra, ¿qué opinas, Diego? Yo creo que a esta sombra le vendría un poco bien, le vendría bien un poquito de frescura, ¿no? Sí, sí, un poquito más de Algo más, azul. claro. Incluso toda esta parte, en la miniatura quedó medio verde, Sí. pero algo de No veía mucho clima. Claro. Mira, está bueno esto que te pregunta Micaela. Dice, como para pintar, ¿nunca acercás el lienzo o lo haces al finalizar? Es una buena pregunta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No acerco el lienzo hasta que no lo necesito, básicamente. ¿Qué sentido tendría ahora en ponerme a trabajar así si no estoy buscando el detalle o la representación finita de las cosas? Ahora estoy trabajando sobre lo grueso, entonces la verdad que sería una pérdida de tiempo. Con que se vea el logro, a mí en este momento ya me alcanza. Acá preguntan si el cliente escoge la paleta de color. No. Salvo que sea algo muy puntual, pero no, en realidad es raro. Lo que puede pasar a veces es que la colección tenga algún tipo de tono particular, como la Robin Hood, por ejemplo, que es una colección mítica que tiene la tapa amarilla, pero es decir, la tapa. En general no, o sea, el editor o el cliente confía en el criterio nuestro, por eso es lo que está bueno, justamente es lo que estamos comentando, que cuando vos le mandás una miniatura,
al cliente o al editor, ya se hace una idea de cuál va a ser el tono, el color, la paleta, Claro, el tipo de atmósfera que va a haber. Entonces, es un poco lo que hablábamos antes. La idea de la miniatura es que ustedes ya planteen cuál va a ser todo el tono general del libro o la propuesta. Y si se aprobó eso, bueno, vayan por ahí. Si de golpe hay algún tipo de variación porque hubo una mancha o algo que les puede llegar a resultar, está bueno que se lo avisen, justamente porque él ya tiene esa idea en la cabeza. Entonces, si después le proponen, por ejemplo, un trabajo que es mucho más planimétrico, y ya hay mucha diferencia. Entonces, en general, lo que en las charlas previas, cuando se van presentando bocetos y demás, se define un poco la paleta. Puede ser que también la paleta la definan con los personajes ya pintados, y bueno, el tipo, bueno, va a ir por acá. Entonces, si es un trabajo que es un poco más como claroscurista que está haciendo Lea, si es un color más expresivo, de golpe los personajes son verdes y las narices son rojas, bueno, todo eso se plantea antes. Se aprueba, se charla y después en base a eso sí se sigue todo para adelante. total. Bueno, particularmente yo tengo un estilo así como más tirando como a lo medieval, más tirando a lo gótico. Eso también, muchas veces una editorial puede hacer una búsqueda en función de eso. Por eso está bueno siempre cuando uno empieza a meterse en esto, tratar de, si bien está buena la versatilidad, también está bueno tener una identidad, ¿no? Y tener una oferta clara sobre lo que uno sabe hacer. Porque no es lo mismo una cosa que la otra, claramente. Yo, por ejemplo, soy músico también, y no es lo mismo un género que el otro. No es lo mismo tocar, qué sé yo, rock and roll, tocar trap. Son géneros diferentes. No, claro. Uno, en general, siempre se especializa en uno u otro. Por eso lo que está bueno justamente es para definir el tono al principio de cuál va a ser esa propuesta. Total. Bueno, antes de seguir con este ogro, si bien hay cosas que podría seguir trabajando y definiendo, como les había dicho al principio, ¿qué sentido tiene meterme a hacer los detalles del ogro? Capaz que todos tienen ganas de que el ogro termine, ¿no? Y que quede wow. Pero no es mi objetivo. Yo lo que necesito ahora es seguir trabajando la estructura. Porque eso es lo que va a definir cómo sale mi imagen. Los detalles están re buenos, es re lindo hacerlos, pero si lo demás no está bien... Una cosa también que está buena aclarar con respecto a lo del lienzo, ¿viste? Si trabajas más cerca, más lejos, y que vos decías, bueno, a ver el nivel de detalle que se nota, que eso la otra vez también lo estábamos viendo, justo trabajando en algo en particular, que siempre está bueno hacer después pruebas de impresión, porque si vos trabajas en digital y después vas a terminar en papel, después también como que surgen cosas nuevas, ¿no? Cuando lo imprimís. Entonces está bueno hacer esas pruebas de impresión, que una vez hacen en la pantalla no se va a ver igual que impreso después. Así Claro. está Sí, bueno. sí. Tal cual, porque también hay que ver con un tema de tamaños. Ustedes como pueden hacer mucho zoom, capaz que puede haber mucho detalle que después en impresión al tamaño A4 no se van a ver. Total. O al revés. O al revés, sí, también. Claro. Bueno, este ogro por ahora con esta base me es suficiente. Hay más colores para agregar, hay más cosas para probar, pero como primera aproximación me sirve. Y acá Lea te pregunta, Tomás, ¿qué modos de fusión solés usar cuando pintas? Actualmente, si se fijan, estoy trabajando en una capa en modo normal. Antiguamente yo había aprendido a trabajar mucho desde el gris hacia el color, usando los blending, los modos de blending. Pero hoy en día me gusta más trabajar con el color directamente. De nuevo, porque lo siento más orgánico. Entonces me permite llegar a un resultado que se parezca más, obviamente con los pinceles adecuados y demás, a lo que es una pintura tradicional. Y Ana Sofía pregunta si trabajas en CMYK o en RGB. Depende de la finalidad. En este caso, como es una ilustración que no va a ser impresa,
la trabajo en RGB. Si no, si fuese a hacer algo impreso, quizás convendría trabajarlo en CMYK, ¿no? Una cosa que voy a empezar a hacer ahora, además de seguir, voy a tratar de llegar a este nivel que hice el ogro en el resto. Porque seguir con el ogro ya no tiene sentido. Ya estoy yendo a un nivel de detalle que el resto no lo tiene. Claro, te falta el resto. Me falta el resto. Si yo me copo, el ogro es lo que yo más quiero hacer, ¿no? Entonces, Te falta todo el me resto. copo con el ogro, lo termino. Ah, qué groso, qué bien que me quedó el ogro, Y soy el un gato, fenómeno. y Uy, el boludo, gato. me falta todo lo demás. Claro, Qué es muy bajón, cansador. O sea, cuando qué ustedes. bajón. Eso también lo que está bueno es un tema como de práctica y de oficio. O sea, cuánto tiempo le dedican a cada cosa pensando que como son varios, si le dedican el 100% de la energía a un personaje, lo más común que pasa es que los fondos queden muy lavados. Re, Si le pongo mucho trabajo al fondo, por ejemplo, digo, bueno, hago todo un trabajo de desarrollo en lo que sería el piso, las paredes, mucha textura. Si tengo ese nivel de desarrollo en la pared, que es un elemento que me acompaña solamente, como que no tiene como mucha carga narrativa, le tengo que poner mucho más a los personajes. Entonces, como que todo es demasiado. Y si todo ese claro, trabajo es en una sola página, después me faltan 15 más claro. y me queda una semana. Entonces, lo que está bueno justamente es que vayan viendo cuál sería ese nivel de detalle para que puedan como llegar bien en tiempo y forma a las entregas. Total, totalmente. Acá, Lea, también para tener una referencia te preguntaban, bueno, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, te tarda hacer la miniatura y cuánto tiempo te tarda ponerle a hacer una ilustración final como esta? Y ponerle que para hacer las miniaturas te puede llevar, así como las hice acá, no sé, 2, 3 horas, ponele. Igual esto es Lea, después hay que ver, si ustedes Claro. se sientan, habrá alguno más rápido y alguno más lento, de acuerdo también al nivel que tengan, ¿no? Y después, ¿y la ilustración final, Lea? Y la ilustración final puede estar entre las 4 y 10 horas tranqui, a este nivel. Si es una doble página, por ahí un poquito más. Bueno, como para ir cerrando un poco lo que es el proceso, en mi caso particular, ¿no? Obviamente. Yo llego a un punto que la línea, en este caso todas estas, empiezo a bajarle la opacidad, empiezo a ocultarla de a poquito, porque no quiero que me condicione. O sea, mi objetivo estético es que la ilustración no tenga línea. Por supuesto que es un proceso que lleva más tiempo, ¿no? Porque la línea nos ayuda a definir formas. Y si yo saco la línea, esas formas las tengo que definir mediante un proceso de representación de luz y sombra, ¿no? De vuelta, es una decisión personal, es una decisión estética. Así que yo más o menos cuando estoy por acá, empiezo a bajarle la opacidad a la línea para que me condicione lo menos posible y empiezo a tratar de reemplazarla con color, básicamente, y con valor. Una cosa que me está faltando, que es muy importante. ¿Qué sería de nuestra representación sin una sombra proyectada? Que estudian conmigo, si habrán escuchado esta palabra, ¿no? Sombra proyectada. Les debo quemar la cabeza con la sombra proyectada. Y Diego, Leo, o si no, mientras Lea, vos trabajás, le pregunto a Diego, o a ambos, dice Carlos, ¿alguna página o lugares donde se pueda conseguir trabajo de esto? ¿O cómo se buscaría trabajo de esto? A mí me encantaría mucho hacer ilustraciones para libros con este estilo artístico, dice Carlos. Una cosa que yo sugiero bastante es ir a la Feria del Libro, hacernos un portfolio y empezar a recorrer las editoriales, porque es mucho de boca en boca por un lado. En mi caso, por lo menos, fue bastante de que alguien conocido me haga de puente con los editores, porque una cosa que pasa en el mercado editorial justamente que tiene mucho que ver con el trabajo humano. Como es un trabajo en equipo, hace falta que todas las partes estén en sintonía. Entonces, si tengo, por ejemplo, un ilustradora que tiene un diseño que es muy interesante, como que me gusta y es atractivo, pero no me responde los mails, o no entrega en fecha, o me presenta una cosa y después me entrega otra,
no me sirve para trabajar. No es que esté mal lo que hace, sino que yo tengo una pauta de tiempos y contratos y fechas de imprenta y demás, y si todo el equipo falla por algo, el proyecto se cae. Entonces, lo que me funcionó a mí, por lo menos en tema de experiencia, justamente es conocer a los editores, ver el trato que tienen, charlamos un poco, si es de hoy para mañana, si el proyecto es interesante, si tiene que ver con una editorial independiente, de por qué lo quieren hacer y demás. Y ahí se empieza como a trabajar el tema del vínculo, como, porque de vuelta es un equipo humano. Lo que hacemos nosotros es darle imagen a un proyecto que tiene un texto que está pensado, que puede ser un texto clásico, puede ser un texto de un autor contemporáneo, lo que ustedes quieran. Y en base a eso, sí se arma toda esa red de tipo, bueno, estamos todos en el mismo barco y la idea es que entre todos lo hagamos lo más dinámico posible. Así que yo recomiendo ir a la Feria del Libro y también recomiendo que vean la página de ADA, que es los dibujantes argentinos, que ahí también hay un poco de datos sobre esto. Y después es empezar a meterse. Yo empecé así. La que más recomiendo justamente es esa. Y después otra que también les puede servir es pasar por Calibroscopio, que es una librería que queda en Villa Crespo, que ahí también tiene mucho material de libro ilustrado. La dirigen Walter y Judith, que son dos editores muy importantes. Y también reciben proyectos. Otra que también pueden hacer justamente tiene que ver con eso, con proyectos. Una cosa es que el editor te convoque a partir de un texto que ya está predeterminado y tienen que hacer un libro sobre un cuento clásico. Y después una cosa que también funciona bastante justamente es que ustedes presenten proyectos ya cerrados, con texto de alguien que les guste a ustedes, de algún amigo escritor o escritora. Ya diseñan, por ejemplo, con miniaturas, lo que sería la maqueta del libro y van a la editorial y dicen, mira, tenemos este proyecto. Nos parece que encaja un poco en su línea editorial y se lo presentamos. Si va bien, y si va mal, bueno, irán a otra. Pero una cosa es como esperar que te llamen para que vos ilustres un proyecto y la otra es ir y presentar un proyecto directamente. Sí, y otra cosa que está buena siempre para arrancar es perder un poco el miedo, perder un poco la vergüenza, ¿no? Animarse a salir, animarse a mostrar lo que uno hace. Siempre hay oportunidades para todos, no importa el estilo que uno maneje. Siempre está bueno como no sentirse como condicionado por lo que hacen los demás, poder valorar lo que hacemos nosotros, sentirse seguros, ir para adelante, ¿no? De hecho, hay un montón de editoriales ahora que tienen un montón de libros que son súper versátiles, son rarísimos, que justamente lo que hacen es eso, como abrir mucho más el mercado, dar propuestas que son mucho más personales, editoriales que son mucho más chiquititas también. Hay ferias tipo Felifa, la FED, que son ferias de editores independientes, que se hacen también en el Abasto. O sea, lo que está bueno justamente es, por un lado, pensar en la editorial grande, tipo Planeta, que son las más conocidas, y después hay todo un mercado que es muy rico, que es mucho más chiquitito, que puede ser accesible. Igual esto también, por ejemplo, Diego les está contando en su experiencia, Lea les cuenta en su experiencia, pero después hay distintos caminos también de hacerse dar. Por ejemplo, no sé, en Estados Unidos trabajan mucho con agentes, entonces, bueno, es presentarle, y tienen estilos de, bueno, a ver, o sea, hay libros sobre esto también, ¿no? De, bueno, cómo presentás tu portfolio a agentes. O sea, sí, trabajan en un portfolio siempre, o sea, tengan material lindo para mostrar, disponible para cuando les salga algo. Entonces, sí, también como cierta coherencia. O sea, todos los portfolios que tengan cierta coherencia. Si, por ejemplo, les gustan los libros clásicos, bueno, háganse un portfolio, no sé, de 5 imágenes, 5 o 10, que tengan que ver con literatura clásica. Si les gusta algo que es un poco más urbano, más moderno, si es algo que tiene que ver con libros más educativos, más científicos, lo que ustedes quieran, pero vayan como buscando la forma de ordenarlo y agruparlo, porque después el editor o la editora es como dicen, ah, bueno, estamos con un proyecto de, no sé, medio ambiente, y no van a llamar a alguien que haga clásico, porque no es que está mal, no les encaja. No les sirve, claro. Eso también les digo, vénganse también el lunes, ahora bueno, yo después les vuelvo a compartir el link, creo que es el lunes, porque vamos a tener una de cómic también, y está bueno porque ahí Mati Di Vincenzo también cuenta, él es un historietista, y cuenta un poco también, él tiene sus propios proyectos, sus propios libros, y va a contar un poco cómo
de la idea original llegó a las librerías. Entonces, bueno, porque cada uno también tiene un poco su librito de acuerdo a lo que le pasó en la vida, a su área de confort. O sea, hay gente que trabaja ya más en digital, entonces, no sé, van a tener sus perfiles en ArtStation, en websites, Claro. digamos, están, viste, hay distintos caminos, ¿no? Conducen a Roma. Así que ahora ahí les contaron Lea y Diego su experiencia, pero hay otros caminos también distintos. Así que nada, atenti. Sí. A los que les interesa el tema del trabajo, no sé qué, vengan a la de Mati de Vincenzo de cómics, porque él se va a enfocar también un poquito en eso. Sí, está bueno eso, y también lo que está bueno, que también cambió bastante, son las redes sociales. O sea, es mucho más fácil ahora también mostrar proyectos a través de Instagram o Facebook, bueno, no sé si sigue existiendo, pero cosa que antes no había tanto. O sea, vos tenías que ir a la feria sí o sí, porque otro lugar era muy difícil. Ahora con las redes sociales, ustedes tienen también un espacio muy rico, mucho más amplio para poder mostrar lo que hacen. Pero lo que está bueno es que tengan como una línea. Entonces, más que mostrar personajes random, que sea como una serie. No sé, tengo una serie de 3 dibujitos, 3 ilustraciones que son parte de un cuento que es más largo. Tengo, no sé, una propuesta de tapa de una novela de ficción. Entonces, bueno, como que van dándole al lector o al espectador ya un contenido que es un poco más cerrado, un poco más global, y no son todos dibujos sueltos que capaz que están buenísimos, pero pensando en mercado editorial, que es un proyecto que se vende, no funciona. Una cosa es el trabajo más artístico, plástico, experimental de cada uno, que está genial, pero si van a pensar en algo que es un poco más editorial, les conviene comunicar. Entonces tengo un tema, no sé, desarrollo una cantidad de imágenes o bocetos o propuestas en base a un cuento, son tres escenas del cuento, y bueno, ya con eso, el que tiene la cabeza más editora lo empieza a ver. Pues una cosa que también importa mucho con el trabajo editorial es que haya continuidad. Entonces, si tengo un diseño que está muy bien en la primera página, pero en la cuarta se deformó todo, en cuanto a continuidad narrativa, no funciona. Entonces, puede ser un poco lo que venimos hablando de cuánto tiempo le voy a dedicar a cada página para que después todo el libro en su conjunto tenga sentido. Eso es importante. Bueno, yo con esto ya voy terminando como esta estructura de luces y sombras. Podría estar unas cuantas horas más realmente, pero no las tenemos acá. Está quedando precioso, Lea. Una cosita, ahí estaban preguntando el tema de cuánto se cobra, etcétera. Yo recién les compartí, por ejemplo, para que tengan una referencia, el tarifario de la Asociación de Dibujantes Argentinos, sí. Ponele para que se den una idea. Igual, sepan que, a ver, de acuerdo al perfil que tienen que ser más humildes. Si están iniciándose, sean humildes, y si ya están establecidos, sean menos humildes. Si es para afuera va a ser una cosa, si es para acá en Argentina es otra. Pero bueno, una buena referencia es la Asociación de Dibujantes Argentinos, ¿no? Sí. Sí, y algo importante también, si van a estar empezando, no hagan nada gratis. Obvio. Nada es gratis en esta vida. Nada es gratis. No, es una oportunidad para vos, te publicamos nosotros. No, pues si ustedes ya empiezan a trabajar gratis, es muy difícil después darlo vuelta. Además, entonces, si te llamaron para hacerlo, por algo es. O sea, si te llaman para hacerlo es porque ellos no lo pueden hacer. Entonces ya desde ese lado tienen una ventaja. Y eso se cobra, no está mal cobrarlo. En todo caso pueden negociar cómo se va a pagar, pueden negociar, bueno, no sé, si le pasan un presupuesto que lo hacen a través del tarifario de ADA, el cliente dice, no, mira, la verdad que es un montón. Bueno, ¿cómo se puede hacer? Dame 2 proyectos más y yo te bajo el precio. Entonces lo que hago es, bueno, ganar un poco más de continuidad de laburo. Me cobro menos por un trabajo, pero he conseguido más. Bueno, como todo el tiempo es un tema de negociaciones, está bueno que tengan esa percepción. Que ustedes también son, o sea, no es que es un favor que te hacen ellos. Claro. Bueno, eso, igual, ojo, yo ahí, por ejemplo, otra vez, yo vengo del palo del cine, que es otra onda, y la verdad es que yo, por ejemplo, para iniciarme en la edición de cine, es como que en un principio hice una pasantía y 3 meses no cobré esa pasantía, y una vez que supe lo que estaba haciendo y que ya me coticé, es como que mi salario ascendió de manera muy significativa, digamos, pero a veces, o sea, otra vez, cada uno de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su también tiene sus maneras. Yo, por ejemplo, a mí me funcionó, digamos, empezar mientras aprendía lo que estaba haciendo,
yo trabajé gratis por 3 meses en Estados Unidos, hice eso, trabajé en una postproductora gratis por 3 meses. Ahora, ahí aprendí un montón y mi escala salarial subió un montón. Y trabajé en un documental primero mucho más barato de lo que trabajé en el segundo. En el segundo te cobré 4 veces lo que cobré en el primero, porque ya sabía mucho mejor lo que estaba haciendo. Pero al principio hay una curva de aprendizaje y yo no valía lo mismo haciendo lo que hacía en un principio que un año después que ya me curtí. Entonces a veces también, o viste, algunos concursos, cosas que yo a veces, por eso, cada uno tiene un poco su librito, pero a mí eso, por ejemplo, me favoreció aprender en el trabajo y después me coticé más, digamos, en lo que hacía. Bueno, yo cuando ustedes me digan, corto, porque si no, no corto más. Puedo estar acá muchas horas, pasando la bomba. Che, quedó espectacular. No quedó, es una base. No seas tan humilde, sí. Es espectacular, mirá, sos el humilde. Es una base, no es de humildad, es un bocetito. Es una estructura, sí. Che, Diego, vos tenés igual en esto que Lea hizo en digital, vos tenés como para mostrar, ponerle tu versión en analógico, la que hiciste para la editorial. Sí, ahí les comparto. Bueno, este fue el trabajo, que lo tengo acá físico. Este trabajo fue para el Ministerio de Educación, año 2009 más o menos, para escuelas de zonas rurales y después pasó a ser para todo el país. Yo trabajé bastante y sigo trabajando ahora con el Ministerio, entonces la propuesta era esta, El gato con botas. Sabía que era un libro hecho con papel obra, acá están todos los créditos del lugar. Este primer encuentro, el gesto, a mí me gusta mucho más trabajar la parte gestual. Entonces lo hice con lápiz porque justamente se iba a imprimir en blanco y negro. Me gustaba la idea de no mostrar la cara del gato justamente porque quería ver la parte gestual de todo eso. Y este diseño tiene que ver con los bloques de texto que ya estaban todos predefinidos. Entonces lo que yo tenía que hacer es como buscar la forma de que se puede integrar en la imagen con el texto. Acá es cuando se conoce el gato, cuando dice que se ahoga y acá está el rey. Cuando va convenciendo a todos los campesinos para que sean empleados. Entonces, fíjense que acá la narrativa arranca el carruaje, sigue avanzando el carruaje, el gato siempre está por delante. También el tema de las páginas, lo que hace es que esta página, en cuanto a tiempo, va atrás de esta. Entonces puse el gato en la otra página porque está por delante de la carreta. Y esta sería la del ogro. Claro. Que había usado para que tenga integridad esa idea del tapiz, para que tenga el espacio del texto. Este juego de secuencias donde en la doble página pasan las dos cosas. El gato el ogro se transforma en león y después en ratón. Entonces, como en una doble página puedo jugar con diferentes momentos del tiempo y la indefensión del ogro cuando se da cuenta de que está por ser comido por el gato. No, y qué lindo en esa página, por ejemplo, como jugaba el texto también con las ilustraciones, ¿no? Que, sí. ¿Eso lo decidís vos, Diego, o a veces también con la ayuda de la diseñadora editorial? Eso con diseñadores, o sea, como es un trabajo en equipo de vuelta, por ejemplo, Claro. Como es un trabajo muy orgánico, yo puedo proponer algo, digo, mira, tengo esta idea, a ver qué les parece, y ellos después pueden ver si a partir del diseño se puede cambiar o no. Entonces, si me dicen, mira, la verdad que no se puede cambiar por X motivo, digo, bueno, a ver cómo adapto esa idea de lo que pasa primero y lo que pasa después para que tenga sentido. Final feliz, obviamente que el marqués se va a casar con la hija del rey. El gato también acá, en un punto, está mirando al espectador, como diciendo, ¿vieron que lo que yo dije iba a ser cierto? Entonces ahí también una complicidad con el lector. Acá es la que termina, entonces lo que hago es que esta idea, que después es la que está en la tapa, es una forma de poder darle un símbolo al gato como alguien un personaje que logró como superar un montón de
dificultades, pero él sabía perfectamente desde el principio que lo que quería hacer. Esto es la retiración de tapa, de contratapa, que también me la pedían pintada a color porque era otro tipo de papel. Y la contratapa es esta, donde propuse que el gato vuelva a su lugar de origen, ya transformado. Entonces, usé la contratapa para darle un cierre a lo que sería la historia. Y físicamente está acá. No sé si se ve. Voy a poner acá. Qué lindo, che. Lo tengo acá. Y las dobles. Es una A4. Común y corriente. Y hay varios de esta colección. Y sí, son del 2009, 2010 más o menos. Sí, o sea, trabajar para el ministerio es lindo, porque en general todos esos proyectos son para escuelas, no se venden en librerías. Entonces, por ejemplo, cuando me convocan para eso, es más, estoy haciendo ahora uno de vuelta, muchas veces, si bien también hay un contrato y dinero y demás, es el proyecto de decir, bueno, mirá, es para escuelas, o sea, no estoy pensando en que se venda en Jenny, o sea, eso, tengo libros así, pero no son tanto, la mayoría son para educación, y esto de que sea para todo el país, entonces está buenísimo, a mí me gusta mucho que sea por ese lado. Está Y eso buenísimo. también, antes que preguntar lo de cobrar y todo eso, a veces también es como cuando haces un paquete quizás, ¿no? Que cuando Claro, son bueno, varias por ejemplo, ilustraciones, ahí no cobras. en este, yo me acuerdo que en este era, yo recién empezaba y era un solo libro, o sea, ahí le decía el tema de los vínculos. Se le habían pasado a una amiga mía que no podía. Entonces ella sabía que yo recién empezaba y me dijo, che, mirá, te hago el contacto porque creo que lo que están pidiendo es un poco lo que a vos te puede gustar. La verdad que también se trabaja bien, entonces me parece como que es un proyecto para arrancar bien. Entonces, había poco presupuesto, obviamente, porque era un tema de ministerios. Y después, el arreglo fue, ok, hay poco precio, y creo que era uno solo al principio. Y bueno, te lo dejo a ese precio, que no me acuerdo cuánto era, pero ¿tienen más para hacer? Y me dicen, mirá, la idea es hacer como 3 más. Digo, bueno, yo te agarro a ese precio, pero esos 3 también lo voy a hacer yo. Y dijeron, dale, genial, para que tengan todos continuidad en cuanto a colección. Y así fue que hicimos como 10 de estos, durante un año más o menos. Entonces, esa cosa de negociar, digo, bueno, no bajo el precio al principio, pero me aseguro una cantidad, una continuidad de trabajo y también un vínculo con ellas, que sigue estando ahora, después de 15 años. Así que Estuviste también lo que está bueno pillín, como el gato justamente con botas. ¿eh? Bastante, Estuviste sí, pillín, estuviste piola, como el gato con botas, diga. es de repillo. ¿Viste? Sí, che, gracias a todos, gracias por quedarse, por Muchas el gracias por aguante, todo. por las palabras. Así que un placer siempre estar acá, che. No, y gracias nada, Lea y Diego. Para mí es un lujo tenerlos ahí de profes, o sea, son un lujo de profes y de colegas también para trabajar, así que